¿Qué hubo, perrillos? El día de hoy he resucitado para informar de un tema muy interesante, pues hablaremos de un anime que si bien es poco conocido, también es de una excelente calidad. Hablo de nada más y nada menos que el anime de Human Lacina. Aunque hoy no discutiremos tanto la calidad de la historia o la evolución de los personajes. Nos centraremos más que nada en el nivel de poder que poseen dentro de su propio universo, basándonos principalmente en las hazañas que tengan en su haber, las declaraciones del mangaka, lo que se dice respecto a su potencia en el anime, etc. Aviso con antelación que ni el manga ni el anime están terminados al momento de realizar este video, por lo que con el pasar del tiempo algunos personajes podrían obtener algún power-up que les dé un aumento de poder. Además también hay algunos que de hecho no son débiles, pero tampoco se ha podido apreciar o comprobar su poder al máximo, por lo que no pueden estar demasiado alto. En cualquier caso, esta lista puede verse modificada a futuro. Empezaremos con los más bajos en toda la lista. Empezando por el personaje más débil de todo el anime, tenemos a Ángel. Él no es que no tenga ninguna fortaleza, de hecho algunos opinan que podría llegar a superar en cuestión de poder a las tres reinas magas, pero ese supuesto poder jamás se ha visto o probado de ningún modo, por lo que realmente son solo especulaciones gracias a algunas declaraciones del mangaka y eventos del manga. De cualquier manera es un personaje relativamente querido por los fans, aunque brilla más en el manga, porque ahí sí exploran algo más de su historia, contándonos el por qué decidió llevar una vida tan pacífica y sin conflictos, evitando usar cualquier poder o habilidad sin importar qué. En general no es que sea débil, pero como ya vimos, nunca ha utilizado su poder ni para el bien ni para el mal, y si el mangaka decide ignorar la existencia del mismo más tiempo, seguramente jamás veamos de lo que es realmente capaz. Los otros dos personajes que acompañan a Ángel y lo superan ligeramente son Manu y Leslie. Como ya se sabe, ellos realmente no tienen ningún poder particular que los haga destacar. Dentro de este universo sí son más fuertes que la gente común, pero comparados a todos los demás personajes de la lista no tienen alguna característica lo suficientemente destacable para ser considerados seres superiores. Aunque eso sí, hay que destacar la participación de ellos durante el relleno de esta última temporada, pues con sus momentos cómicos cada vez ganan más popularidad, lo que podría hacer que el mangaka les dé algo más de protagonismo en algún próximo arco. En lo más bajo de la tier C-, tenemos a dos profes, el profe Cristian y el profe Eduardo. Ellos no son débiles realmente, pero tienen el mismo problema de Ángel, nunca utilizan su poder debido a que simplemente no quieren, y al menos en el anime no se habla casi nada respecto a las capacidades de Lalo, sin contar el hecho de que no ha vuelto a tener apariciones importantes desde la segunda temporada. Ahora hablemos del profe Cristian. Si bien por el manga se sabe que tampoco es débil, a día de hoy, y hablando únicamente del anime, no ha mostrado nada en cuanto a poder, y tampoco se ha mencionado algo acerca de cualquier capacidad suya. Para terminar la tier C-, tenemos a Carolina, Erandi y Geraldine. Hablaré de estos personajes en conjunto debido a que comparten varias características en común, como sus capacidades físicas, habilidades especiales, métodos de entrenamiento, etc. La razón de que estén tan bajas es porque a pesar de ser personajes con una buena cantidad de fans, el mangaka no ha querido darles suficiente relevancia, ya que nunca pensó en ellas como personajes muy poderosos ni claves para la trama, aunque por declaraciones que ha hecho en Reddit, se sabe que son personajes con un poder cuando menos decente, capaces de vencer a algunos enemigos, como fue el caso del señor Mostachón, así que la comunidad decidió que este puesto era el correcto para ellas. Pasando a la tier C-, tenemos como el personaje más débil a Ashley. Debido a que al mangaka le encanta hacerse el misterioso, se sabe muy poco de ella, aunque sabemos que es parte de la familia del agua, y en el manga se confirmó que es una de las reinas magas, siendo la más débil del trío hasta el momento, aunque como ya se sabe, el poder de las reinas al estar separadas no se compara con lo que son capaces de hacer en conjunto. Además hay que mencionar que ni siquiera en el manga ha llegado a dominar sus poderes del todo, por lo que podría escalar varios puestos en el futuro. Elizabeth es uno de esos personajes que el mangaka simplemente no supo cómo utilizar correctamente, y gracias a esto se vio superado por los demás en poco tiempo. Si bien gracias a su poder tiene el potencial de ser mucho más fuerte, el mangaka no parece tener ganas de darle más tiempo en pantalla, lo que la verdad es una pena, pero no es de sorprenderse, porque el autor suele escribir personajes interesantes y explotables para luego no saber qué hacer con ellos y simplemente dejarlos a un lado.
Mariette es otro personaje algo desaprovechado según los fans, aunque en esta ocasión se entiende un poco más, ya que en sí siempre fue un personaje tan simple como efectivo, creado con el único objetivo de apoyar a sus compañeros de batalla y tener interacciones divertidas con los demás de vez en cuando. La mayoría de fans de Mariette opinan que su posición está bien, y los demás suelen estar más o menos de acuerdo, así que seguramente se quede más o menos en el mismo puesto conforme avance el anime. Al inicio del anime se pensaba que Stella sería de los personajes más fuertes, pero mientras avanzaban las temporadas la gente se dio cuenta de que había habilidades mucho más rotas, y que además los logros que poseía no eran tan impresionantes tomando en cuenta su poder. A día de hoy Stella lleva casi 2 temporadas sin participaciones destacables, inclusive si tomamos en cuenta el relleno, por lo que no se sabe si volverá con algún power-up sacado de la manga, o si conseguirá llevar el dominio de sus poderes a otro nivel. Se teoriza que podría regresar como villana en algún próximo arco, pero son puras especulaciones. Casi terminando con los personajes más débiles tenemos a Alondra. Si bien su poder en combate no es muy útil, es un personaje de apoyo excelente gracias a lo fácil que le es recabar información sin ser detectada, e incluso espiar a las personas en tiempo real sin que lo noten, y gracias al mangaka se sabe que puede ser de utilidad en combate, aunque como tal ella no pueda pelear. Julián es de los favoritos de los fans, pero incluso sus fanáticos más acérrimos saben que como tal no tiene tanto poder, ya que sus habilidades no son las más útiles en combate que digamos, sobre todo comparándolo con los que se vienen. +Igual se le quiere mucho, no por nada quedó en segundo lugar de la encuesta de popularidad del año pasado. Y para terminar con la letra C de los cojones tenemos a la tier C+. El más bajo de todos aquí es Marcelino, uno de los antihéroes más queridos del anime a pesar de sus pocas apariciones. No se nos ha contado mucho de su vida ni nada de hazañas pasadas, pero como ya sabemos se ha enfrentado a algunos personajes mencionados anteriormente, siendo Julián la persona más fuerte a quien ha llegado a vencer por el momento. El puesto de Damaris en la lista es tema de discusión constante, ya que si bien es cierto que ha derrotado a personajes que se encuentran mucho más alto en la lista, hay que aclarar que todas esas victorias fueron gracias a que luchaba acompañada siempre. Incluso si solo la acompañaba Stella, que como ya sabemos no es muy poderosa, su experiencia peleando ellas juntas las hacía mucho más capaces de lo que llegan a ser por separado. Y ni hablar de cuando había más gente de por medio ayudándola. Aunque hay que mencionar que más fuerte que Marcelino sí es, ya que si recuerdan bien, durante el penúltimo capítulo de la tercera temporada se mencionaba que ya habían peleado una vez, y Damaris lo venció por poco, así que al menos debe de ser más fuerte que él. Y aquí tenemos al primer villano de la lista y del anime que decidiría pasarse al lado de los buenos. Axel realmente nunca ha ganado ni perdido ninguna pelea debido a que o se retiraba y seguía con sus planes malévolos, o su oponente escapaba, aunque dejándole alguna herida notoria. Debido a la falta de victorias o derrotas claras, el ubicarlo dentro de la lista parecía difícil, pero en el pasar de esta última temporada se le ha visto contra las cuerdas una que otra vez cuando tiene que enfrentarse a los nuevos villanos, así que si bien su puesto aún es debatible, la comunidad lo dejó por el medio. Me gustaría agregar que gracias a las capacidades y potencial que demuestra en el manga y algunas partes del anime, se espera que sea de los personajes que más puestos suban con el pasar del tiempo, así que no se sorprendan si en las próximas listas ocupa un puesto mucho más elevado. Encabezando la lista C+ tenemos al profe Arturo. A él solo lo vimos pelear una vez contra Axel, y parecía que iba a ganar antes de que Axel tuviera que huir, por lo que quedó posicionado por encima de él. Comenzando la tier B- tenemos a Fer, uno de los personajes más complicados de posicionar debido a la peculiaridad de su poder, que la hace adaptarse a su rival sin importar quién sea si este no la derrota a tiempo. Debido a que su fuerza depende de varios factores, se decidió que su puesto dentro de la lista sería el más intermedio posible. Sigamos con los primeros dos integrantes del trío camaronero. Obed y Dylan serán tratados en un mismo puesto, porque se sabe que tienen que estar juntos para que sus poderes funcionen, entonces ponerlos separados los dejaría literalmente al fondo de la lista. A pesar de la necesidad que tienen de trabajar en equipo, no son tan hábiles como Stella y Damaris al pelear contra un mismo enemigo, pero lo compensan teniendo un poder mayor. El problema es la debilidad tan marcada que tienen, porque si los separan antes de que activen sus poderes están muertos. Y siguiendo con el trío camaronero tenemos a Vicente. A él lo hemos visto vencer a muchos personajes, incluyendo a sus dos compañeros camaroneros, pero jamás lo hemos visto vencer a nadie de los que están más arriba de él en la lista, e incluso con alguno de ellos perdió sin poder dar mucha batalla.
La maestra Irma es de los personajes más desaprovechados, pues en el final de la primera temporada demostró un nivel de poder interesante, logrando poner contra las cuerdas a varios personajes fuertes, para que después el mangaka decidiera que ya no iba a tener apariciones importantes, y actualmente está relegada a ser un simple personaje de fondo. Pasando a la Tier B+, tenemos a Elena. Ella forma parte de la familia de la Tierra, y es otra de las 3 reinas magas. Al igual que Ashley, tampoco ha llevado sus poderes al límite, por lo que ella también podría escalar en la lista con el tiempo. Su puesto es más o menos intermedio gracias a la falta de peleas importantes, pues se sabe que el mangaka se está guardando a las 3 reinas magas para algún arco futuro. Algunos piensan que se volverán villanas, y otros que se volverán las más fuertes del anime, pero como siempre, son solo teorías. Mia podría estar más arriba a futuro, pero actualmente no ha tenido peleas que demuestren que tan fuerte se ha vuelto con su entrenamiento. Algunos debaten este puesto gracias a su primera pelea, porque creen que perdió tan fácilmente gracias a que la atacaron en equipo, pero el mangaka confirmó en una entrevista que incluso si Mia llegara a su máximo potencial, esa pelea era imposible de ganar, ya que sus oponentes individualmente seguirían siendo más fuertes que ella, y juntos no tenía oportunidad. Portillo es otro personaje del que se espera una mejora en el puesto que tiene, porque el poder que posee parece dar para mucho más de lo que se ha visto. El problema de Portillo es que no se le dio suficiente tiempo en pantalla para demostrar el potencial de su poder, y parece que falta mucho para que vuelva a tener apariciones al mismo nivel que antes. La profe Sonia fue una villana clave en las temporadas 3 y 4, y es un personaje favorito de los fans gracias a lo carismática que es. En lo que va de la quinta temporada no ha aparecido, pero con lo que demostró cuando estuvo presente basta para tenerla ubicada aquí. Ahora vamos con uno de los personajes más controversiales de todo el anime, la profesora y antihéroe Carla, que ganó fans y haters por igual debido a su masivo impacto en la historia de muchos personajes a los cuales derrotó, y a lo mucho que duró su participación, apareciendo por primera vez al comienzo de la tercera temporada, y durando hasta los primeros capítulos de la quinta. Ahora llegamos con esos personajes que imponen respeto con su pura presencia, gracias al poder que han demostrado. Valeria es la más poderosa actualmente de las 3 reinas magas, siendo ella de la familia del fuego. Ha tenido múltiples enfrentamientos, y ganó la mayoría sin tanto esfuerzo. Si no se encuentra más arriba es porque los otros personajes tienen hazañas más destacables que ella, pero seguramente suba unos puestos con el tiempo. Y tenemos a una de las heroínas más queridas por los fans, con un poder muy interesante que nos ha dado grandes batallas. Jocelyn realmente no ha tenido tantas peleas como podrían pensar, pero pasa que las pocas que hay fueron muy buenas, y el hecho de también funcionar como un alivio cómico la hizo muy querida entre los fans, sobre todo en Japón, donde cada 10 de abril se celebra su cumpleaños en el centro de Osaka. Si no está más alto es porque, como dije antes, sus batallas son pocas, y aunque todas fueron victorias aplastantes, también se ha mencionado varias veces que José la supera en poder ligeramente. Y hablando de José, pues que creen, es el siguiente en la lista. Al igual que Jocelyn, él también tiene un poder muy interesante, y podría llegar a subir 1 o 2 puestos si lo domina por completo, pero actualmente no lo ha hecho, y no parece que lo vaya a hacer pronto, porque ya tiene rato sin protagonismo, e incluso en el manga no hay nada de él todavía. Puede ser que el mangaka lo esté manteniendo así para darle más desarrollo en las temporadas finales, o hacerlo un villano, la verdad no se tiene muy claro qué piensa hacer con él. Siendo una de las villanas más recordadas, y encabezando la tira menos, está Ana Luisa. ¿Qué decir de ella que no se haya dicho ya? Es aún recordado como durante la primera y segunda temporada venció a la mayoría de estudiantes sin dificultad, e incluso cuando a algunos se le dieron pelea de cualquier manera terminó ganando. Actualmente se sabe que solo hay 2 estudiantes capaces de vencerla, en un 1 contra 1, pero estos enfrentamientos no han ocurrido, y puede que no ocurran hasta mucho después, gracias a que Ana Luisa lleva desaparecida casi 3 temporadas por razones que el mangaka no ha querido explicar. Estamos cada vez más cerca del final, y abrimos la tira más con la otra profe Carla. Si bien ella solo estuvo presente durante la segunda temporada, y tuvo muy pocas peleas, demostró tanto poder y un dominio tan claro de sus habilidades que se quedó con este puesto, aunque lamentablemente para los fans del personaje, el mangaka ha declarado que el poder que posee actualmente es lo máximo a lo que va a llegar, por lo que no se esperen que suba de puesto. Además hay que ser realistas, es poco probable que este personaje vuelva a aparecer debido a que el mangaka no supo cómo aprovecharlo, y fue por eso mismo que prefirió deshacerse de ella antes que hacer bien su maldito trabajo de escritor.
Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Anna Karen es la villana actual del anime, y es la segunda más poderosa que hemos visto a día de hoy. Creo que es obvio porque está aquí arriba, es claramente más fuerte que todos los personajes que se encuentran debajo de ella en la lista, superando por mucho a la mayoría de alumnos y maestros. Ya quiero ver cómo se desarrolla la historia con ella como villana, pues se nota que el miedo y respeto que impone no acabará esta temporada. La coordinadora es una villana muy peculiar, pues como tal ha tenido pocas peleas en pantalla, pero fuera de cámara se sabe que ha vencido a casi todos los personajes considerados como los más fuertes, y se tiene certeza de que más adelante tendrá más protagonismo, y quién sabe, tal vez hasta más poder. Nadie está seguro del todo de cuánto poder tiene, pero se duda de que esté entre los 3 personajes más poderosos, debido a la forma en la que trabaja para tenerlo todo bajo su control, ya que una de las teorías más fuertes respecto a sus objetivos nos dice que quiere apoderarse de la humana en su totalidad, pero al no ser tan fuerte como para hacerlo con pura fuerza bruta, recurre frecuentemente a tácticas como el chantaje, manipulaciones, y amenazas. Sea cual sea el caso, por ahora sigue siendo una villana de fondo muy imponente, pero que todavía no tiene la relevancia o protagonismo para que se conozca el límite de su poder. La profe Violeta es de los personajes favoritos de la mayoría, y en mi caso es el segundo favorito, pero también es de esos que no van a subir en la lista, porque el mangaka ya dijo que el poder que posee ahora es su límite. Aunque no es que sea débil ni mucho menos, pues se ha enfrentado a bastantes personajes, e incluso cuando fue atacada por varios al mismo tiempo, logró salir victoriosa sin esforzarse demasiado. Actualmente es el personaje que más poder ha demostrado, derrotando a todos sus oponentes prácticamente sin recibir daño. Pero si es tan poderosa, ¿qué la frena de estar en el primer puesto? Pues miren, dentro de este universo se tiene conocimiento de 3 personajes que llevan las cosas a otro nivel. En esta pequeña historia de ficción donde todos parecían ser prodigios superdotados, llegaron ellos a explicar que lo que habíamos visto era solo una pequeña demostración de lo que se podía llegar a ser. El personaje que se lleva la medalla de bronce es también el más inteligente de todo este universo con diferencia. Félix, mejor conocido por su identidad secreta de Negro Einstein, ha sido un personaje con poquísimas apariciones, pero con esas le bastaron para demostrar su inmensa inteligencia y poder. Entre sus más grandes hazañas están haber inventado la fórmula K es igual a FC², que como ya sabemos revolucionó la física. O también la vez que sobrevivió al engaño de su pareja Yajaira, cuando ésta intentó succionar su inteligencia y sus poderes a través de un ritual que aparentemente no podía detenerse, pero se salvó gracias a que estaba preparado y le avisó a Ozuna para que lo apoyara si detectaba algo sospechoso. Tiene más hazañas impresionantes, pero creo que podemos dejar eso para otro vídeo. ¿Recuerdan a Ángel? ¿Aquel que está de último en toda la escala de poder? Pues bueno, este personaje y Ángel tienen algo en común, y es que nunca han peleado contra nadie. La diferencia es que Ángel no ha luchado porque directamente evita utilizar sus poderes, así que ni siquiera los hemos visto en el anime, pero Itzel sí los utiliza aunque no sea en combate, y es claramente la merecedora indiscutible de la medalla de plata. Incluso con todo lo que se sabe de su historia, se desconoce aún por qué tiene tantos poderes y cómo es que los llevo tan al límite. Enlistarlos me llevaría mucho tiempo, y pienso hacer un video dedicado exclusivamente a explicar los poderes de todos los personajes incluyéndola, pero por mencionar los más destacables entre el repertorio de Itzel, están detener el tiempo unos momentos, super velocidad, vuelo, rayos láser, control mental, y muchos más que hablaré en ese próximo video. Es sorprendente la cantidad de poder que se le dio a este personaje, pero sorprende aún más cómo a pesar de eso, hay alguien que la supera de forma brutal, coronándose indiscutiblemente como el personaje más fuerte de todo el universo de Uma en la cima. La medalla de oro es para nada más y nada menos que